Vamos a saludar nosotros al economista Federico Machado, que está del otro lado. Le queremos agradecer que nos reciba y nos brinde algunos minutos de su tiempo. Federico, ¿cómo va? Pablo Gerardi, Julián Imacio, nuestros nombres aquí en Mendoza. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a vos. Bueno, varias preguntas. La primera, el gobierno ha tomado algunas decisiones sobre el final del año pasado sobre mayor control de precios y sobre todo sobre nuevos programas con productos de primera necesidad para que marquen una referencia. Además de eso, hay una promesa al Fondo Monetario de menor emisión, baja del déficit y menor intervención del Banco Central. De todo este abanico, más cosas que hayan quedado fuera de esto que nombrábamos, ¿qué ves realmente con potencial para bajar los precios? De todas las herramientas del gobierno, ¿a cuál vos le ponés fichas? Bueno, desde nuestro Observatorio de Políticas para la Economía Nacional caracterizamos que la inflación es un fenómeno que tiene fundamentalmente tres causas, ¿no? Como para explicar un poco. Esas causas nosotros las ubicamos, por un lado, efectivamente en la emisión monetaria, como plantean los liberales, por otro lado, en la falta de divisas, como plantea el ministro Guzmán, y por otro lado, en la concentración de la oferta, ¿no?, que tenemos en nuestro país, en gran parte de América Latina, como plantean los economistas de corte más estructuralista. Creemos que las tres son importantes. En ese sentido, nos parece que la política de control de precios es una herramienta que puede ser auxiliar, pero que no resuelve el problema de la inflación, y es un poco lo que viene sucediendo, ¿verdad? Desde que asumió Feletti la Secretaría de Comercio, pese a haber reforzado los controles, los resultados no vienen siendo buenos. Vemos en ese sentido mucha mayor importancia tanto de una política fiscal y monetaria creíble, con un sendero que pueda alinear expectativas, y con una política de incremento de las exportaciones, ¿no?, que es algo que se anunció junto con el acuerdo con el fondo, lo viene también trabajando el Ministerio de Producción, pero vemos que en ese sentido, de alguna manera, es un poco lo que hoy en día son promesas al FMI o promesas a los ciudadanos. Nos parece que no está llegando a ser un plan creíble por parte del gobierno. Creemos que la mayoría de los actores económicos del país hoy en día viven una gran incertidumbre, tanto por la situación política interna del gobierno, como obviamente por la situación económica, no solo del país, sino del mundo. O sea, para los grandes actores de la economía, la palabra del gobierno está devaluada, por lo tanto lo que prometen para ellos no tiene demasiado valor, digamos, y no siguen ese parámetro. ¿Sería lo que planteás? Es un poco lo que planteamos, tiene que ver también, por ejemplo, ¿no?, el anuncio del presidente sobre declarar una guerra a la inflación, que terminó siendo un anuncio de algunas medidas parciales que no terminaron siendo contundentes. Eso, desde nuestro punto de vista, por lo menos en las mediciones semanales que hacemos, nos genera un impacto a favor de bajar los precios, sino todo lo contrario, ¿no? Generó una aceleración que después, en parte, en algunos precios se retrotrajeron y demás, pero el saldo final fue un aumento. Sí. Entonces, en ese sentido, tiene un poco que ver esto de la credibilidad, tiene un poco que ver también no saber si efectivamente el gobierno va a poder aplicar el programa que acordó con el Fondo Monetario, no saber cómo lo va a aplicar, cómo va a lograr esas metas, a pesar de que, también hay que decirlo, en los primeros 3 meses del año viene cumpliendo bastante bien el programa, ¿no? En términos tanto de lo fiscal como de lo monetario, se viene ajustando bastante, pero la verdad es que sería necesario de alguna manera poder ver un consenso más grande del gobierno y una línea clara hacia dónde avanzar. Bien. Antenoche, Pablo. Martín Guzmán, en una entrevista televisiva, decía que este iba a ser un mes de alta inflación, pero que a partir de allí iba a bajar, que iba a ser el más alto del año. ¿Lo comparten esto o qué debería pasar para que esto sucediera? Bueno, ningún milardista aconsejaría dar ese tipo de declaraciones, ¿no es cierto? Porque anunciar que esto va a ser el mes más alto de inflación cuando recién estamos al tercer mes del año es un poco temerario, sobre todo conociendo la dinámica de la inercia inflacionaria que vive nuestro país. Claro. Para nosotros hay que tomar una serie de medidas, hay que saber que la inflación no va a bajar desde estos niveles a volver a un 1 o 2% mensual en poco tiempo. Para que eso se logre se requiere un proceso gradual, se requiere un plan creíble, se requiere un plan integral. Por ende, es necesario, por un lado, pensar en cómo acomodar los precios relativos. Hay algunos funcionarios que han sugerido la suba de retención de algunos productos. A nosotros nos parece que en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania que se está dando, que disparó el precio de algunos commodities, esa es una medida que debería ser considerada para acomodar sobre todo precios relativos de la harina y del maíz, ¿no es cierto? Bueno, ahí se subieron las retenciones. Claro.
se subieron las retenciones de la harina de soja. Bien, se subieron las retenciones de harina de soja y del aceite de soja, no del trigo y del maíz, que de alguna manera son los principales componentes. Sí se intentó, mediante un fideicomiso, hacer que esos precios se desaceleraran, pero nos parece que no ha sido una medida del todo efectiva. Y si uno mira, de hecho, el IPC, los alimentos que más incrementaron fueron el pollo y los huevos, ¿no?, que dependen de la alimentación de maíz, y el pan, en sus distintas variantes. Sí. Entonces, bueno, eso un poco te demuestra que efectivamente esos precios siguen acelerándose. Entendemos, nobleza obliga, que el propio Roberto Feletti, en diálogo con la mesa del PAN, digámosle, los empresarios nucleados en la Cámara, les dijo, esto se va a ver después del 15 de abril. O sea, para ver esos precios, por lo menos, vamos a dar un changüí de 48 horas más. Bueno, sí, efectivamente, habrá que verlo. De cualquier manera, esto, ¿no? Pensar Sí, claro, en un sendero de precios relativos donde el gobierno tiene que hacer un equilibrio muy fino, ¿no?, entre seguir promoviendo las exportaciones tan necesarias para conseguir dólares, que termina siendo una de las causas de la inflación, la falta de divisas, y por otro lado, generar los precios internos, ¿no?, que permitan disminuir los niveles tan altos de pobreza que tenemos. Es verdad que es un dilema bastante complicado y que requiere una política y una sintonía fina que hoy en día vemos que no está sucediendo. Federico, hablemos un poquito de emisión monetaria, que es algo que está muy instalado como concepto para hablarlo como causa de la inflación. Vos mismo lo decías recién que en los 3 pilares que ustedes ven es una pata importante, la emisión. A ver, ¿cuánto tiempo tarda un año de alta emisión en impactar en los precios? Porque, por ejemplo, tuvimos un 2020 con mucha emisión monetaria y tuvimos un 2021 más inflacionario que el anterior. Tuvimos un segundo semestre del año pasado con una alta emisión que probablemente todavía no estemos viendo impactada en precios, pero a la vez surge otra pregunta, porque los primeros tramos del gobierno de Macri no fueron de tanta emisión y sin embargo en 2019 tuvimos 53%. Hasta estos últimos meses era lo más alto que veníamos teniendo en 30 años. Digamos, ¿cuánto es el impacto real? ¿Cuánto tarda en impactar? La pregunta también tiene que ver con cierto miedo, decir, bueno, si el año pasado tuvimos una alta emisión, probablemente el peor coletazo todavía no lo vimos, o ya lo estamos viendo. Bueno, es muy interesante la pregunta. Los estudios académicos más o menos sugieren que el impacto de la emisión monetaria en la inflación puede llegar a tardar entre 6 a 12 meses, ¿no?, en situaciones normales. En Argentina es posible que eso sea un poco más acelerado por la razón de que, por cómo impactan las expectativas previamente, ¿verdad? Nosotros sabemos, ya en el momento en el que se acelera la emisión monetaria, los actores en conjunto empiezan a pensar, bueno, acá se viene un estallido inflacionario y se resguardan ante eso de manera que se vuelve una profecía autocumplida que se acelera, ¿no?, que puede ser un poco más rápido. Yo creo, un poco nuestra evaluación, es que gran parte de la elevación de precios que estamos viendo ahora tiene que ver con eso. Tiene que ver también con que estamos viviendo, nobleza obliga, un crecimiento económico, ¿no?, o al menos una recuperación de los niveles de caída tan fuerte del PBI que fue la pandemia. Sí, sí. Entonces, en ese contexto donde efectivamente hay un crecimiento de la demanda y la oferta se redujo, ¿no?, producto de la pandemia, lo vemos, por ejemplo, ahora con marzo, donde vuelven las clases, donde un montón de rubros que no estaban produciendo durante los últimos 2 años a los niveles normales vuelven a producir y el crecimiento de los precios en materia educativa es enorme, ¿no? Entonces ahí un poco juegan tanto la emisión monetaria como el crecimiento en una especie de rueda que se autoalimenta. Después, la cuestión del último año de gobierno de Macri es interesante también para pensarlo. Nosotros creemos que gran parte del gobierno de Macri la inflación fue más bien inflación de costos, ¿no es cierto?, no tanto inflación de demanda, porque teníamos de hecho recesión en ese momento. Sí. Así que caracterizamos un poco que es un fenómeno distinto al que tenemos hoy. Ahora, Federico, la última de mi parte. En un contexto en que el mundo está muy preocupado por la inflación, creciendo entre el 8 y el 10% en el mundo, ¿hay que preocuparse tanto por eso o aprovechar, crecer y acompañar con salarios lo que se incrementen los precios en la Argentina y aprovechar a crecer para el mundo? Bueno, muy interesante también. La realidad es que hoy en día los precios en Argentina, en términos en comparativo con el resto de los precios del mundo, están bajos, ¿no? Es decir, uno mira los precios de Argentina y mira los precios, se quiere ir a otro país y averigua un poco y se va a dar cuenta que los precios en Argentina, medidos en dólares, obviamente, sobre todo medidos en el dólar blue, que es al que tenemos acceso irrestricto de alguna manera, están muy bajos. Es decir que es esperable que en el corto, en el mediano o en el largo plazo, estos precios se acerquen más a los internacionales, ¿no?
Con lo cual, es lógico pensar en que los salarios también tengan ese proceso. Hoy en día los salarios de Argentina son muy bajos, pasamos de ser el país con los salarios en dólares más altos de la región a estar muy mal. Bueno, creo que una política de ingresos agresiva es necesario para de alguna manera paliar este proceso. Obviamente que no significa eso decir, bueno, toleramos una inflación del 60%, total, no pasa nada. No estamos diciendo eso, pero sí es necesario de alguna manera esto, compatibilizar un sendero fiscal, monetario, para poder reducir la inflación, para poder alinear expectativas, con una política de ingresos de pensar en tener un salario en dólares que nuevamente esté en línea con el nivel de ingresos que se supone que tiene la Argentina, ¿no? Un país de ingresos medio a nivel mundial. Muy bien, ojalá que ese sendero fiscal al que te haces referencia, sumado a lo que decíamos de una nueva política para el Banco Central, sean por lo menos herramientas para apuntalarlo y baje. Ojalá que si hablamos en un par de meses digamos, bueno, la cosa por lo menos está mejor que la última vez que dialogamos. Te agradecemos, Federico, muy interesante.